Cristo, por favor, en la palabra de Dios, celebración más fuerte, hasta que Cristo reina. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Aleluya. Dice este canto, este salmo: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Amén. Hoy hacen falta varios hermanos. Hacen falta a la congregación, pero a nosotros nos basta el Señor. Amén. Ya si usted vino a ver al hermano Enrique Sandoval, o al hermano Omar, o al hermano Teófilo, pues hay un problema, hermanos, no están. Pero está el principal, está nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero invitarle, vamos a orar a la presencia del Señor, vamos a escuchar palabra de Dios y vamos a ponernos en sus manos. Amén. Aleluya. Ayúdeme a orar, hermano. Bendito Padre que estás en los cielos, Señor. En esta hora, Dios, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos, Dios. Nos hemos presentado, Señor, y nos presentamos ante el trono de tu gracia, sabiendo, Dios, que tú eres maravilloso, que usted es santo, que es fiel y es verdadero a sus promesas, Señor, y sabemos que si tu palabra dice que donde 2 o 3 se congreguen en tu nombre, ahí estarías tú en medio de ellos. Sabemos que tú estás aquí, Señor. Y sabemos que tu palabra, Señor, es como espada que viene a penetrar, que viene, Señor, a discernir, que viene a enseñarnos, que viene a redarguirnos, que viene a alimentarnos, Padre. Que todo esto lo haga tu palabra, Señor. Que no nos vayamos de aquí vacíos, Señor, antes esta palabra hermosa haga en nuestras vidas lo que tú quieres que sea hecho. Hoy, Dios, toma mi vida, hoy toma el control de todas las cosas, porque tú eres poderoso, Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos y te exaltamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tomen su asiento y tomen su Biblia también. El día de hoy quiero compartir un mensaje que compartí hace unas semanas con mis hermanos varones. Amén. Y quiero hacerlo. Miren, vamos a usar 4 citas. Todas están casi juntas. Y quiero pedirle a mis hermanas que ellas lean la primera, que está en Marcos capítulo 11, del 1 al 6. Amén. El Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del versículo 1 al 6. La segunda cita, las otras 3 citas están en el capítulo 14, ahí mismo en Marcos. Y la segunda la va a leer mis hermanos varones. Marcos 14, del 12 al 16. Amén. Entonces las hermanas buscaron Marcos 11, del 1 al 6. Mis hermanos Marcos 14, del 12 al 16. Ahí mismo, hermanas, en Marcos van a buscar Marcos 14, del 17 al 21, para que ya lo tengan listo. Y mis hermanos van a terminar con Marcos 14, del 26 al 31. Amén. Las hermanas, entonces quedamos Marcos 11, del 1 al 6 y Marcos 14, del 17 al 21. Mis hermanos, Marcos 14, del 12 al 16 y después del 26 al 31. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra del Señor y empiezan mis hermanas en Marcos 11, en el nombre de Jesús. Dice así la palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos,
Amén. Los hermanos, Marcos 14 del 12 al 16. Amén. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se afincaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas esta Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle, y donde estaré, decida al Señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Amén, hermanas. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondió y les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre vendrá según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, porque el Hijo del Hombre es deslegado. Bueno el fuego que ese hombre no habrá nacido. Amén. Finalmente, los hermanos del 26 al 31. Cuando hubieran sentado el vino, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro les dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú, hoy esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Dios los bendiga. Y dice, también todos decían lo mismo. No te negaré, no te negaré. Y hoy todos seguimos diciendo lo mismo. Señor, yo no te voy a negar. Ya la realidad a veces marca otra cosa. Amén. Solamente están 2 hermanos de ese día que lo compartí. Entonces les voy a hacer la misma pregunta que a ellos, hermanos. Espero que mis hermanos no contesten ninguno de los 2. A ver. Díganme, de esos 4 pasajes, ¿en qué coinciden los 4 pasajes? Acabamos de leer 4 pasajes pequeños de la Biblia, del mismo evangelista, de capítulos muy cercanos. ¿En qué coinciden los 4 pasajes? La fiesta de la Pascua, ¿en qué más? La última cena, ¿en qué? ¿Sí los leyeron, hermanos? ¿Y sí los escucharon? Amén. Sin miedo, hermanos, no importa que se equivoquen o no le atinen o no sea lo que, ¿en qué coincide? Que Jesús ya estaba anunciando su muerte o algo así. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno. Iban a hacer, por ejemplo, decía que preguntaran, que les dijeran, ¿dónde está el pollino? A personas que no, a lo mejor Amén. no conocían. No se la Pascua. Lo que estaban diciendo que él iba supuestamente a traicionar. Ya se estaba Amén. preparando. Amén, amén. Ya, porque el Señor ya venía preparado, desde el cielo ya venía preparado. Lo que coinciden estos 4 pasajes, y hay más, hermanos, es que el Señor sabía lo que iba a pasar. Amén.
Cuando el Señor manda por el pollino, iba a ser la entrada triunfal, para eso ocupó el pollino. Él dice que envió a dos de sus discípulos y les dijo en dónde iba a estar el burrito, cómo iba a estar, que iba a haber gente que les iba a decir, hey, ¿a dónde se lo llevan? No es de ustedes. ¿Por qué lo están desatando? Sí, el Señor anticipadamente les dijo a estos dos discípulos que iba a pasar. Cuando va a preparar la Pascua o la última cena, que así se le llama aquí en Occidente, el Señor les dice, miren, van a caminar y cuando vayan en tal lugar van a encontrar a un hombre que lleva un cántaro. Ustedes sigan a ese hombre. Y donde vean que ese hombre se mete, ustedes ahí, en esa casa donde él se metió, llamen al dueño de la casa, no al del cántaro, porque a veces pensamos que fue el del cántaro, no, al dueño de la casa y pregúntale qué lugar tienes dispuesto para el Señor. Dice, y él les va a mostrar un aposento alto que ya está preparado, ahí preparen. O sea, el Señor anticipadamente ya sabía. Con Judas pasó lo mismo. El Señor sabía que Judas ya había ido a ver a los fariseos, a ver a aquellos, los enemigos del Señor, que ya les había ofrecido, que ya había preguntado cuánto me dan si yo se los entrego. Pero sabía que Judas iba a esa noche, iba a ir con ellos, iba a ir por los alguaciles y que iba a buscar al Señor en Getsemaní y que ahí lo iban a arrestar. Y por eso el Señor le dice a Judas, apresúrate a hacer rápido lo que vas a hacer. Y con Pedro sucede lo mismo. El Señor les dice, miren, hoy en esta noche todos se van a escandalizar y me van a abandonar. Y Pedro, que tenía un carácter impetuoso, un carácter de esos que se prenden rápido, le dijo, no, aunque todos, yo no, Señor. Y el Señor le tuvo que decir, mira, Pedro, hoy el gallo va a cantar, pero antes de que cante tú me vas a negar. 3 veces me vas a negar. ¿Ya había pasado, hermanos? No. Entonces, miren, el mensaje de hoy es analizar esto. En la Biblia existe, dentro de los 9 dones espirituales, existe uno que se llama el don. A ver, díganme los 3 primeros dones. Ciencia, sabiduría y fe, los 3 primeros. Amén. Y cuando hablamos del don de ciencia, es la capacidad que el Espíritu Santo da a la persona de saber lo que otro está haciendo. Amén. Y lo ejemplificamos mucho en la vida de Eliseo. Decimos, Eliseo tenía el don de ciencia. ¿Por qué tenía Eliseo el don de ciencia? Porque cuando Eliseo sana a Naamán y Naamán regresa contento porque ahora tenía una piel hermosa, una piel sin defectos como de un bebé, después de estar completamente leproso, ya con la piel acabada, cayéndosele a pedazos, lleno de llagas. Y dice que Naamán le dice, Eliseo, en agradecimiento toma algo de lo que traje talentos de plata, traje vestidos, traigo muchos regalos para ti, toma algo. Y Eliseo le dice, líbreme Jehová de que yo tome algo para mí. Pero dice la Biblia que cuando su criado, ¿cómo se llamaba? Giezi. Cuando Giezi ve que Eliseo no tomó nada, dice que él sintió en su corazón que Eliseo era un desperdiciado, que no era nada abusado Eliseo. Y dice que espera que Naamán se vaya, y en ese momento Giezi corre detrás de los carros de Naamán y le dice, ¿qué crees?
me envió mi Señor porque le acaba de llegar visita y necesita 2 vestidos y necesita unos talentos. Ahora, Eliseo sabía físicamente o que Giezi le avisó que iba a ir. No, ¿verdad? La Biblia dice que Giezi lo hizo todo a escondidas, al grado de que fue y escondió todo lo que le habían dado, pero cuando entra con Eliseo, ¿qué le dice Eliseo? Giezi, ¿de dónde vienes? De ningún lado. Yo no he salido para nada, aquí estaba. ¿Y qué le dice? Estaba contigo mi corazón cuando corriste, alcanzaste a este hombre, le pediste estas cosas, fuiste, las escondiste. Por cuanto hiciste esto, la lepra de aquel hombre se te pegará a ti y a toda tu descendencia. Y ese es, generalmente ejemplificamos, cuando se habla del don de ciencia, ejemplificamos mucho con Eliseo. Cuando Dios le da a un hombre, a uno de sus hijos, la capacidad de saber lo que otros están haciendo. Así que cuídese, hermano, si hace cosas malas y Dios a alguien de aquí le da el don de ciencia, pues le va a decir, hermano, no andes haciendo esto. Es que no había nadie cuando yo lo hice, el Señor estaba ahí. Y el Señor se lo puede revelar a alguien. Y el Señor Jesucristo, yo les preguntaría, ¿el Señor Jesucristo tenía el don de ciencia, hermanos? Amén. La Biblia dice que el Señor sabía por qué le preguntaban. Cuando llegaban y le decía, Señor, ¿es lícito dar el tributo a César? El Señor ya sabía que le estaban preguntando porque le querían hallar una falta. Cuando la Biblia dice que llegaron con el paralítico y no había forma de entrar al lugar y lo descendieron por el techo, y el Señor Jesucristo se atreve a decirle a aquel paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Dice la Biblia que inmediatamente los fariseos, que eran los que estaban en primera fila, empezaron a decir en sus mentes, ¿cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a perdonar pecados si el único que puede perdonar pecados es Dios? Y dice la Biblia que el Señor supo lo que ellos estaban pensando. Ese es el don de ciencia. Y entonces se voltea y les dice, a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle a este hombre tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué era más fácil, hermano? Humanamente hablando. Pues decirle tus pecados te son perdonados, ¿dónde se ve si se los perdonaron o no? Pero decirle levántate, toma tu lecho y anda, eso demostraba que el Señor tenía poder, porque aquel hombre se iba a parar y era un paralítico, y entonces les dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda, y se levantó, amén. O sea, el Señor sabía, conocía los pensamientos, conocía las intenciones, tenía el don de ciencia. Pero nuestro Señor es el que da los dones, hermanos. Y hoy no les quiero hablar del don de ciencia, hoy les quiero hablar de lo poderoso que es nuestro Dios. Porque estos 4 pasajes que todos los han leído, que todos los han repasado, que todos empiezan a leer eso y dicen, ya se va a acabar el Evangelio, ya sea de Mateo, de Marcos, de Lucas, porque ya aquí ya hizo la entrada triunfal, enseguida va a ser la Santa Cena, enseguida se va a ir a Getsemaní a orar, ahí lo van a arrestar, lo van a crucificar y después resucita y se acabó el libro. Ya se saben así el orden, ¿no? Más o menos. Pero cuando analizamos esto, hermano, mire, la gente allá afuera en el mundo, cuando consulta a un brujo, cuando consulta a un hechicero o a un santero, y el santero le dice, es que a ti te ha pasado esto, y es que tú tuviste una pareja y le fuiste infiel y ahora esa pareja te está, y la gente empieza, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe lo que me pasó? ¿Cómo sabe que sí fui a ese lugar? ¿Cómo sabe que sí tomé esto? ¿Cómo sabe que anduve con tal persona?
Y la gente se asombra porque alguien sabe el pasado. Y eso es muy fácil. El diablo conoce el pasado, sí lo conoce. Porque estuvo cuando tú y yo pecábamos allá, el diablo te estaba viendo. Y si no, uno de sus demonios te andaba vigilando y fue con el chisme y se lo dijo a él. Y dice, acúsalo, acúsalo. Él dijo una mala palabra en tal lugar y se la sabe. Acúsalo. Volteó a ver a una mujer así de una forma no buena en tal lugar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que somos acosados de parte de Satanás. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando el león quiere devorar a alguien, pues anda vigilando a todas las gacelas, a todos los animales que está pretendiendo atrapar. Entonces, mire, hermano, si alguien se sabe lo que tú has hecho, ¿lo sabe Dios? Sí, lo sabe Dios. A veces lo sabe la gente, que no lo sepa el diablo también lo sabe. Ahí es limitado, ahí puede haber mucha gente que lo sepa, lo que yo hice. Pero lo que yo estoy haciendo en este momento y lo que yo estoy pensando en este momento, ahí se limita solamente a alguien. ¿A quién? A Dios. El diablo sabe lo que estoy haciendo. Ahorita sabe lo que estoy haciendo. Si ahorita van con el chisme, le van a decir, está predicando, está ahí en el micrófono. Pero no sabe lo que estoy pensando. Porque el pensamiento solamente lo ve el Señor. Y entonces ahí ya se limitó. El diablo sabe lo que yo hice, sí. Sabe lo que estoy haciendo ahorita, sí, pero no sabe lo que estoy pensando. Ni sabe la intención de mi corazón, solamente la sabe Dios. Y entonces ahí se va limitando el poder de Satanás y se va engrandeciendo el poder del Señor. Porque el Señor ahorita sabe lo que yo estoy haciendo y sabe lo que yo estoy pensando. Pero el que alguien sepa qué es lo que va a pasar, eso solamente es del Señor. Ahí ya no entra ni el diablo ni de chiste, ni los brujos. Que alguien sepa lo que va a pasar, solamente le corresponde a Dios. Y si nosotros somos un poquito sensatos, somos un poquito inteligentes y somos un poquito reflexivos y decimos, porque a mí me pasó, me puse a pensar y dije, qué impresionante es Dios. Qué poderoso es Dios. Alguien puede saber lo que pasó. Alguien pudiera saber qué está pasando. Pero nadie puede saber lo que va a pasar. Y menos usar esa frasecita que todos usan, pero que a la hora buena todos dudamos. Saber que Dios tiene el control de las cosas. Porque somos bien buenos para decir, hermano, Dios tiene el control. Sí, pero cuando tienes el problemón, sientes que nadie lo tiene, ni Dios. Pero cuando nosotros agarramos la palabra de Dios y decimos, Señor, ¿cómo sabías que iba a pasar un hombre por ahí? Y que iba a llevar un cántaro. ¿Se puso el Señor de acuerdo con el hombre del cántaro? No. O les dijo a aquellos hombres, cuando vean que está desatando, ustedes quédense aquí. Cuando vean que dos vienen a desatar un burrito, le dicen, hey, ¿por qué lo están desatando? No. Yo les decía a mis hermanos, imagínense que el Señor se pone de acuerdo y le dice al hombre, ustedes pasan, a aquel hombre del cántaro, tú pasas a las 4:15 exactamente por este lugar. Porque yo voy a mandar a unos hombres a las 4 y 4:15 se tienen que interceptar. Porque si ya pasaste y llegan y ya no te encontraron, ya no fue la situación como yo la dije.
O si ellos pasan primero y tú todavía no llegas, ya no fue. ¿Sabían qué precisión tuvo que existir? El Señor les dice, váyanse y va a pasar un hombre con un cántaro. ¿Qué posibilidad de precisión hay de que yo les diga, a ver, hermano Carlos, salte ahorita aquí 2 cuadras y cuando tú llegues va a pasar una camioneta color rojo? Tendría yo que tener una suerte así como para que pase una color rojo y diga al hermano, sí pasó. Y para que ese hombre fuera y se metiera exactamente en la casa que el Señor donde iba a celebrar la Pascua. O a cuál gallo el Señor le dijo, tú tienes que cantar, tienes que estar vigilando a Pedro y en cuanto veas que dice que no, tú cantas. De entrada el gallo pues no iba a entender al Señor. No a cualquier Señor, pero al de nosotros sí. Porque a Él obedecen los animales. Porque en la Biblia está llena de testimonios de cuervos que el Señor les dijo, vayan en tal lugar, hay un hombre que es mi siervo y quiero que le lleven de comer. Y los cuervos no decían, ¿cómo se llama, Señor? Y no, los cuervos obedecían y llegaban con Elías y le dejaban los pedazos de carne a Elías ahí. O aquel pez que tuvo que ir y tragarse a Jonás, el Señor le dijo, ve, te lo comes y me lo llevas a tal lugar y ahí lo vomitas. Y aquellas plagas que mandó sobre Egipto, el Señor les dijo a las langostas, van y me consumen todo de tal lugar a tal lugar, pero en este lugar no se meten. Y no se metieron. Y a este gallo el Señor le dijo, vas a cantar a tal hora. Y quiero que te escuches fuerte porque Pedro te tiene que oír. Aleluya. Se oye así, hermano, se oye así como que da risa, pero si nosotros somos serios y analizamos y entonces decimos, wow, Dios, qué poder tienes. Que si tú conoces el futuro, si tú conoces mi futuro, si tú sabes dónde voy a estar en una semana, si tú sabes dónde voy a estar en 3 días, si tú sabes dónde voy a estar, entonces ¿para qué nos preocupamos? Entonces ¿para qué nos angustiamos? Entonces ¿para qué diseñamos nosotros nuestro futuro? Dejémoslo todo en las manos de Dios. Entonces, ¿para qué nos acongojamos tanto, hermano? Nada más hagamos lo que tenemos que hacer. Al fin Él tiene todo resuelto. Y no me malentiendan. No estoy diciendo ya no hagamos nada, no, siga su vida. Pero sígala concentrándose en lo único que es válido, en lo único que es necesario. Decía un canto que entonaba mi hermano Eli, te espero, Señor, te espero, ¿por qué? Porque tú eres lo único que tengo. El Señor puede ser lo único que tengamos, pero es lo suficiente, lo necesario, es lo máximo que podamos tener. Porque los hombres allá pueden tener dinero, pueden tener tecnología, pueden tener lo que sea que puedan tener, pero si no tienen a Dios, no tienen nada. Y nosotros lo tenemos todo. Y nos angustiamos, y nos acongojamos, y nos afanamos, y estructuramos nuestra vida, más confiando en las cosas materiales, más confiando en la preparación académica, más confiando en cosas fuera de Dios que confiar en Dios mismo. Cuando es Dios el que va a poner todas las circunstancias, va a acomodar los momentos, va a acomodar las personas, los objetos, lo que sea necesario para que Dios pase, para que pase lo que Dios quiera que nos pase a nuestra vida. Y entonces tenemos que confiar que Dios es bueno y que Dios quiere cosas buenas para mí.
y que Dios es quien me sustenta, Dios es quien me provee. Y entonces yo tengo que decir, Señor, si tú lo tienes todo planeado, si tú eres tan poderoso, si tú eres tan santo, lo único que me queda es concentrarme en hacer tu voluntad. Lo único que me queda es concentrarme en vivir como tú esperas que yo viva. Hoy en la mañana escuchaba este versículo y me llamaba mucho la atención. Un versículo de la epístola de Judas, para terminar, dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Aquí está diciendo que el Señor dice, aquel que es poderoso para guardaros sin caída. ¿Cuántos hemos caído, hermanos? ¿Cuántos hemos caído en nuestra vida espiritual? Todos. Entonces la Biblia se contradice, ¿no? Porque el Salmo dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino, y cuando cayere, ¿qué dice? Cuando cayere, ¿qué dice el Salmo, hermanos? No quedará postrado. O sea, no quedará caído. ¿Por qué? Porque Dios con su mano lo sostiene. Es hasta un canto, hermanos. Dios es tan poderoso que Él nos sostiene, que Él nos guarda, y dice, y presentaros sin mancha delante de su gloria. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia que no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando nosotros vemos esos estándares, vemos esas indicaciones, ¿qué decimos? Está difícil. No vamos a entrar. Sin mancha. ¿Quién es sin mancha? ¿Quién no tiene mancha? Pero de nosotros. ¿Quién no tiene una arruga por ahí? Y no se refiere a las de la piel, a de nuestros vestidos que el Señor nos dio. ¿Quién vive en completa santidad? Entonces, ¿por qué hemos de entrar? Hemos de entrar porque Él es poderoso. Hemos de entrar porque si Él nos rescató, Él quiere que seamos libres, quiere que seamos más que vencedores. Y Él dice en la epístola de San Juan, porque el Padre me ha enviado para que todas las ovejas y todos aquellos que creen en mí, ninguno se pierda. Esa es la intención del Señor, que ninguno de nosotros nos perdamos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Si dependiera de mí, no entro. Pero si depende de mi Señor, sí entro. Porque la Biblia dice que Él terminará y perfeccionará la obra que empezó en mi vida. Y si el Señor empezó ¿cuándo empezó el Señor la obra en tu vida? ¿Cuando ya eras cristiano? No, la empezó antes de que tú fueras cristiano, antes de que tú te atrevieras a abrir tus labios y a decirle, está bien, te reconozco como mi Señor y Salvador. Él empezó una obra en tu vida. Y al principio te molestaba que te predicaran, y al principio te caía gordo el que te iba a hablar del Señor, y al principio decías, ya van a empezar. Pero es que el Señor estaba empezando una obra en tu vida. Y cuando tú le aceptas, el Señor, ahí no terminó la obra. Hoy el Señor sigue obrando en nuestro corazón, hoy el Señor sigue obrando en nuestra vida, y Él la va a perfeccionar. Y cuando el Señor venga, ¿estaremos completamente en santidad, sin mancha y sin arruga? No. Pero Él es tan poderoso que cuando nos levante va a transformar el cuerpo de nuestra bajeza.
Y cuando nos presente ante el Padre Celestial va a decir, aquí está mi hijo, Señor, velo, qué limpio está. Y a lo mejor vamos a decir, Señor, yo no estaba tan limpio, pero va a decir, yo te limpio, yo te lavé, yo te limpié y te presento como algo agradable ante los ojos de mi Padre. Porque tenemos un Dios no limitado, hermano. Nuestro Dios no se limita en nada, no tiene límites en nada. Él lo conoce todo, Él lo sabe todo y Él es poderoso para hacer todo. Dice la Biblia que Él llama a lo que no es como si fuese. Él no nada más creó lo que nosotros vemos con nuestros ojos, también creó lo que nosotros no percibimos ni con nuestros sentidos ni con nuestros ojos. A Él no solamente le tiene que obedecer el hombre y los animales, a Él le obedece aún lo que no tiene vida. A Él le obedece las aguas, le obedece el mar, le obedecen los vientos, le obedece el rayo, el relámpago, le obedece todo. Los montes le obedecen. Entonces, hermano, ¿por qué nos angustiamos? ¿Por qué nos acongojamos? ¿Por qué somos tan débiles? ¿Por qué lloramos de angustia y clamamos y le decimos, Señor, abrázame, ya no puedo? Y el Señor dice, ay, si me tienes a mí. Bendito es el Señor. Yo tengo todo el poder. Gran y poderoso es Dios. ¿Qué te hace falta? Si alguien dijera, es que no encuentro trabajo, ¿qué le cuesta al Señor decirte, a ver, levántate, párate, vas a encontrar un hombre con esto, le vas a presentar tu currículum, tu hoja de solicitud de empleo y Él te va a decir cuál de estos quieres? ¿Usted cree que el Señor no puede hacer eso, hermano? Así tal cual lo hizo para el aposento alto, así como lo hizo para el burro, ¿cree que no lo puede hacer para saciarnos una necesidad? Lo único que necesitamos entonces, ¿qué es? Confiar en Él. Pero ¿cómo se confía en Él? Yo les decía a los hermanos, creo la semana pasada, este miércoles creo yo les decía, hermanos, yo empecé a oír de la palabra de Dios a los 12 años. Tengo 47, tengo 35 años que conozco del Señor. Y hace unos días yo tuve que decirle, Señor, auméntame la fe. Estoy dudando. Y a mi hermano Omar le dio risa. Le digo, ¿en serio, hermano? Así le dije, Señor, auméntame la fe. ¿Qué está pasando? Yo te conozco de mucho. He sentido muchas sanidades en mi cuerpo, he visto muchas sanidades, he visto muchos milagros, he visto muchas situaciones difíciles resolverse. Y de repente una situación me acongoja, porque así somos los hombres, hermanos, somos débiles. No importa cuántos años hayamos conocido al Señor, llega un momento en que nuestra fe falla o no es nuestra fe, pero nos sentimos débiles. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es estar cercano del Señor todo el tiempo. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentimos angustiados sin necesidad de estar angustiados, pero que nuestra carne nos traiciona, nuestra humanidad? ¿Cuántos sabemos que lo único que necesitamos es meternos a un cuarto, cerrarlo, doblar nuestras rodillas y en cuestión de 15 minutos estamos renovados? ¿Cuántos lo sabemos? Que después de unos 15, 20 minutos, media hora, lo que usted guste estar con el Señor, se va a parar con un aire nuevo, con una tranquilidad, con una paz, con una confianza renovada, pero no lo hacemos. Preferimos irnos a llorar
con el vecino, con el amigo, con la amiga. Y no es que sea malo, no es malo, hermano, no es malo ir con un hermano y contarle y decirle: ayúdame a orar, me siento mal, me siento triste, me siento acongojado, me siento atribulado. Es bueno, la Biblia dice que es bueno, que oremos unos por los otros. Pero tenemos en cualquier momento, en cualquier instante, en donde quiera que vayas, aunque vayas solo en el carro, aunque estés solo en tu negocio, tienes la oportunidad de decirle: Señor, aquí estoy. Tú sabes cómo estoy. Y yo sé que tú eres poderoso, aunque ahorita me está fallando la mente, no me da, mi mente humana no me da para decir que tengo que estar bien tranquilo y que tengo que mantenerme firme y que tengo que sonreír a la dificultad. Aunque deberíamos de ser. Los cristianos no tendríamos que llorar, ni acongojarnos, ni angustiarnos. Sin embargo, el Señor, que sabe que somos hombres, dice que Él es nuestro refugio en el tiempo de la angustia. O sea, que sabía que vamos a tener angustia. Sabía que vamos a ser atribulados. Sabía que va a haber momentos en que vamos a llorar, en que vamos a dudar, pero nos dice: sé firme, yo estoy contigo. Y cuando nuestra mente la forzamos a decir: tú siempre has estado aquí, Señor. El Señor siempre está aquí. El Señor, que no nada más sabe lo que te pasó, no sabe lo que te está pasando, sabe lo que te va a pasar. Y créeme que el proyecto que Él diseña para ti es mucho mejor que el proyecto que tú diseñas para ti mismo. ¿Sí me di a entender con eso, hermano? Cuando tú piensas algo para ti, piensas en algo bonito, no, yo quisiera esto. Y tú diseñas un futuro, tú diseñas un proyecto de vida. Pues el proyecto de vida que Dios tiene para ti es mucho mejor que el que tú diseñaste. Lo único que tenemos que hacer es estar agarrados de la mano de Dios, firmes. Que no la siento, no importa, el Señor está ahí. Que no siento tu presencia, Señor, en este momento porque me estás probando. Aunque no la sientas, el Señor está ahí. Porque Él es fiel y Él es verdadero, Él nunca falla. Amén, ponte de pie, hermano. Y vamos a darle gracias al Señor. Porque aunque a veces nuestra mente y nuestro corazón no comprende lo poderoso que Él es, cuando nuestra mente está bien lúcida y está bien llena del poder de Dios y del Espíritu Santo nos permite dimensionar la grandeza de Dios, podemos decir: wow, Señor, qué hermoso eres. Y yo sufriendo aquí, y yo acongojándome si te tengo a un lado, si tu mano nunca se ha apartado de mí, si tu mano siempre ha estado sobre mi hombro, siempre me ha estado tomando la mía, Señor, para que aún en estos momentos de angustia no me aflija más, Señor. Vamos a orar, vamos a decirle: Señor, ayúdame. Ayúdame a entender tu poder, la grandeza, Señor. La grandeza tuya, que tú tienes diseñado, Señor. Tú me conoces desde el vientre de mi madre, conoces todo lo que ha pasado en mi vida, conoces lo que está pasando y seguramente has escrito algo para mí, Señor, para mi proyecto de vida. Y que ese proyecto sea siempre contigo, Señor. Que ese proyecto sea siempre a tu lado, que ese proyecto sea siempre de tu mano, que ese proyecto sea el estar un día en la eternidad, allá en las moradas eternas que tú has ido a preparar para nosotros, Señor. Que ese proyecto, Señor, sea una eternidad dándote la honra, la gloria, la alabanza y la adoración, porque tú lo conoces todo, Señor. Hemos tenido el privilegio de ser llamados a tu presencia, siendo que había muchos mejores que nosotros en el mundo y lo sigue habiendo, Señor. Pero a ti te plació, Señor, llamarnos a nosotros. Te plació que tu Espíritu Santo quitara la venda de nuestros ojos y que ese entendimiento entenebrecido, Señor, mirara, Señor, tu luz admirable.
Que hoy, oh Dios, no vivimos, Señor, con un corazón endurecido, sino con un corazón sensible a tu voz, con un corazón sensible a tu llamado, a tu palabra, Dios eterno. Bendice, Señor, la vida de tu pueblo. Aviva tu obra, oh Dios, en medio de los tiempos. Que cada día, Señor, sintamos la necesidad de buscarte más, de servirte, de adorarte, de ser luz en medio de las tinieblas, de ser la sal, oh Dios, de esta tierra, Padre. Oh santo eres, Señor, te adoramos y te exaltamos. Tú eres bueno, Dios, y eres maravilloso, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, aviva tu obra, Dios. Aviva, Señor, tu espíritu en nuestras vidas, oh Dios. Bendito seas, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.